Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en este privilegio que tenemos de cerrar nuestro estudio y predicación en el libro de Eclesiastés. Y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12, en donde vamos a cerrar esta serie llamado Buscando Felicidad, hermanos, y vamos a leer el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes. Y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta. Dice la palabra del Señor: y será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Amén. Vamos a ir delante del Señor a implorar su asistencia a la hora de predicar. Padre Santo, Señor, ministramos, Señor, como débiles hombres. Señor, no tenemos pretensiones, Señor, de venir delante de ti, Señor, y delante de este pueblo en nuestras propias fuerzas. Requerimos, por lo tanto, Dios mío, Señor, la llenura de tu Espíritu, Señor, en esta hora, en este momento, en todo lo que hacemos. A la hora de cantar, Señor, a la hora de escuchar tu palabra, a la hora de predicarla, a la hora, Dios mío, de orar. Somos tan dependientes de ti, Señor, así como el pámpano es dependiente de la vid. Cierto lo que dice Juan 15, fuera de ti nada podemos hacer. Señor, nos secamos, Señor, nos inutilizamos aparte de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad a través del lenguaje de sabiduría de Salomón en Eclesiastés. Oh Dios mío, Señor, para que nosotros vivamos una vida acordando, Señor, de ti, acordándonos de tu presencia, de tu realidad, viviendo a la luz, Señor, Dios mío, Señor, de tu sabiduría y soberanía. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues terminamos el viaje, hermanos, que ha durado ya como 6 meses, recordaba el pastor Jonathan, el viaje que ha sido el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, hijo de David. Y lo que ha buscado a través de estos, hermanos, capítulos, el predicador Salomón, es contestar la siguiente pregunta. Él la hace al principio, en el capítulo 1, verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? ¿Para qué estamos vivos? ¿Cómo le encontramos sentido a esta vida?
¿Cómo podemos encontrar satisfacción en este mundo caído, en este mundo lleno de aflicciones? Esa, hermanos, es la pregunta de Salomón, y ha tratado de contestarla de mil y una manera, tratando de buscar sentido, satisfacción y dicha en la risa, en el placer, en el trabajo, en el poder, en la justicia, en la familia, en la religión. Y cada vez regresa, hermanos, con las manos vacías. Él viene y dice: esto de encontrarle sentido a la vida debajo del sol es querer como atrapar vientos. Yo no sé si tú has tratado de hacer eso, pero es imposible atrapar el viento. El viento va a donde quiere. De tal manera que Salomón, hermanos, se frustra, hermanos, y nosotros con él, porque la respuesta parece elusiva, la respuesta parece, hermanos, no estar en las cosas que nosotros podemos encontrar debajo del sol. De tal manera, hermanos, de que Salomón nos ha introducido, hermanos, a la idea de que todos estos dones que nosotros encontramos debajo del sol se pueden convertir en ídolos en nuestros corazones, los cuales deben ser derribados. Y es solo en Dios, el que tiene control de todas las cosas, el que tiene, hermanos, los tiempos, nuestros tiempos en sus manos, que nosotros podemos empezar a encontrarle sentido y empezar a encontrar satisfacción aún en las cosas pequeñas de la vida, hermanos, como comer, beber, tomar un café, hermanos, saludarnos. De tal manera, hermanos, de que nosotros vamos a hacer una pregunta: ¿cuál es el mensaje o la conclusión final del libro de Eclesiastés para nuestras vidas? ¿Cuál es el provecho? ¿Cómo lo encontramos? ¿En dónde le encontramos sentido y satisfacción a la vida? ¿Qué es lo que Salomón está concluyendo ahora que está cerrando este libro de sabiduría? Y la respuesta, hermanos, nos la va a dar en el versículo 1 y en el resto del capítulo 12. Eclesiastés nos enseña que la satisfacción, el significado y la dicha bajo el sol es encontrada en una vida, escucha, que continuamente recuerda, una vida que continuamente recuerda que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro Padre y Maestro, y que Dios es, hermanos, el juez que nos redime. La satisfacción, el significado y la dicha bajo el sol es encontrada en una vida de constante recordar que Dios es nuestro creador, nuestro Padre y nuestro juez redentor. Ahora encontramos, obviamente, hermanos, dos llamados, dos exhortaciones en el verso 1 y en el verso 6 a acordarnos de Dios. Es más, el capítulo empieza así: acuérdate de tu creador. El lenguaje de sabiduría deja de ser enigmático. A veces es enigmático. Y entonces, hermanos, nosotros cuando nos reunimos los pastores, ¿verdad? A veces tenemos esa mirada, hermanos, de ¿qué quiere decir Salomón con esto que dijo ahora? Porque el lenguaje de la sabiduría es un lenguaje enigmático, un lenguaje que requiere de nuestra humildad. Pero, hermanos, cuando él abre el capítulo 12, los enigmas se acaban y él nos dice, hermanos, ¿qué va a ser necesario para que nosotros le encontremos provecho a esta vida debajo del sol? Y nos lo dice, hermanos, de frente, y nos dice: acuérdate de tu creador. Acuérdate de tu creador. Y lo vuelve a decir en el versículo 6: acuérdate de él. ¿Qué quiere decir Salomón cuando nos dice que nos acordemos de Dios para poder encontrar dicha, significado, satisfacción, felicidad debajo del sol? ¿Qué quiere decir él con acordarse de Dios? Quizás muchas personas dirían: amén, hay que acordarse de Dios. Yo me acuerdo de Dios todos los días. Hay personas que cuando pasan enfrente de una iglesia, ¿no?, o en cualquier lugar en donde hay una cruz, hacen el símbolo de la cruz, se persignan porque se acuerdan de Dios. Y te dirían: amén, yo me recuerdo de Dios todos los días. Y otros que dirían: yo me acuerdo de Dios cada vez que yo me levanto. Yo le digo: ay, gracias, Señor, por la vida que me das. Cuida de mi familia, pastor. Yo me acuerdo de Dios cada vez que mis hijos salen de la casa y le digo: Dios te bendiga. Muchos podrían apuntarse
Y dirían amén, qué bueno es acordarse de Dios. Ciertamente, hermanos, muchos se acuerdan de Dios en Semana Santa, ¿no? Todos se acuerdan de Dios en Semana Santa y llenan las iglesias porque se acordaron finalmente de Dios. Pero la definición de qué significa acordarse es mucho más que meramente traer a la memoria a alguien. No es un ejercicio meramente mental. Ay, sí, hay que acordarse de Dios. Acordarse es definido como traer a la memoria algo aprendido o conocido. Pero, hermanos, acordarse es también tener a algo o a alguien presente. Tener a algo o a alguien presente. Yo creo que, hermanos, ese significado más profundo completa la idea de lo que significa, hermanos, cuando Salomón viene y dice: acuérdate de tu Creador, ten presente a tu Creador en los días de tu vida debajo del sol. Recuérdate de que Él es tu Creador, de que Él es tu Padre, de que Él es tu juez. Algunos llamarían esto invitar la presencia de Dios a nuestras vidas. Otros dirían esto es vivir bajo la conciencia de que Dios es real. Salomón llama esto acordarse de Dios. Por eso hemos titulado el sermón del día de hoy: acordándonos del Señor, acordándonos del Señor. Porque esta es la directiva de Salomón, hermanos, de cómo nosotros debemos de vivir debajo del sol. Nota de que hay un sentido de urgencia, porque Salomón dice hay que acordarse de Dios antes que, lo dice 3 veces me parece, lo dice en el verso 2, antes que se oscurezca el sol y la luna. Y lo vuelve a decir, hermanos, en el verso 6, antes que se rompa el hilo y la plata. Lo dice también en el verso 1, antes que vengan los días malos. Hay un sentido de urgencia de parte del predicador, de parte de este hombre sabio, sabiendo de que nuestra vida debajo del sol es limitada. No hay tiempo que esperar. Yo me voy a acordar de Dios y voy a vivir consciente de su presencia. Voy a invitar su presencia a mi vida cuando mis hijos crezcan, cuando mis hijos ya se vayan al colegio y yo tenga un poquito más de tiempo. Cuando deje este part-time, porque ahorita estoy muy ocupado en mis quehaceres. Pero, hermanos, el predicador no nos da, hermanos, ese chance. Él viene y dice: acuérdate de Dios antes de que vengan los días malos, antes que se oscurezca el sol y la luna, antes que se rompa el hilo y la plata. Hay un sentido de urgencia, hermanos, de acordarse de Dios. Porque, hermanos, la vida, hermanos, nosotros no la tenemos comprada. Tenemos solamente el día de hoy. Y Salomón entiende esto, que el tiempo corre. Y nos invita a vivir en la realidad de la presencia del Señor, dependiendo del Señor, y abandonar la ilusión de que podemos vivir en independencia de Él. Esa es una ilusión, mentira del enemigo. Nosotros no podemos, no debemos vivir, hermanos, afuera de esta realidad. Y por eso Salomón nos dice: acuérdense antes que. Él utiliza muchas metáforas aquí para ilustrar cómo el tiempo, hermanos, corre. Y nosotros lo vemos cuando nos miramos al espejo, ¿verdad? Y decimos: ¿qué pasó aquí? ¿En dónde está ese muchacho tan joven y bonito que se fue? De repente ahora lo que vemos es lo que tenemos. Las metáforas del tiempo son muy gráficas. Salomón habla de que nosotros, hermanos, vivamos en la presencia del Señor, que vivamos, hermanos, conscientes de su realidad en nuestras vidas antes de que la vida pase, antes de que el sol se oscurezca. Está hablando de la pérdida de la vista. ¿Lo ves ahí conmigo? Antes de que se aflojen los guardas de la casa. Está hablando de la pérdida aún de los dientes. Antes de que la langosta, que es un animal que es muy ágil, que brinca de aquí para allá, que es como un grillo grande, ¿verdad? Una langosta es un animal rapidito. Antes que la langosta empiece a perder velocidad y empiece a arrastrarse. Antes que eso pase. Antes que el sonido del molino deje de sonar con fuerza y empecemos a decir: yo no oí eso. ¿Me lo puedes repetir? Antes
antes de que esas cosas sucedan, antes de que venga y el cántaro se rompa en la fuente, está hablando de la muerte. Antes de que esas cosas sucedan, ahora que nosotros estamos vivos, ahora que el Señor nos ha dado el don de la vida, ahora que nosotros respiramos, hermanos, acordémonos de Dios. Vengamos, hermanos, y aceptemos el llamado a vivir en la realidad de su presencia. Vivamos bajo la conciencia de que Él existe. No solamente cuando pasemos enfrente de una iglesia, no solamente un domingo en la mañana, cuando recibamos un texto, no simplemente cuando sea Semana Santa. Acordémonos de nuestro Creador el día de hoy, que es, hermanos, el día que nosotros tenemos. Eso, hermanos, es la invitación clara del predicador. Ahora Salomón viene y nos invita a acordarnos de Dios en tres aspectos. Y lo vamos a dividir en tres aspectos por cuestiones didácticas. En primer lugar, acordémonos de Dios, nuestro Creador. Acuérdate pues de ¿quién? Dice el verso 1, de tu Creador. Ahora que estás vivo. Antes de ¿qué? De que el cántaro se rompa en la fuente. Antes de que volvamos al polvo. Hermanos, en nuestro transitar por este mundo, nos olvidamos de que este sigue siendo el mundo de Dios. Él sigue siendo el Creador y nosotros seguimos siendo sus criaturas. Y a pesar de que tenemos ilusiones vanidosas de independencia y que nos aventuramos al mundo nosotros solitos buscando significado, somos frecuentemente confrontados con esta realidad, hermanos. Dios es el hacedor y el creador de todas las cosas y nosotros somos sus criaturas y Él nos hizo para Él. Agustín, un famoso teólogo del siglo III, dijo lo siguiente en su libro Confesiones. Él dijo lo siguiente: Señor, tú nos hiciste para ti. Y mientras no encontremos, Señor, en ti nuestro deleite, Señor, nosotros andaremos siempre insatisfechos. ¿Sabes por qué, hermanos, el hombre anda insatisfecho? Quizás el día de hoy tú te sientes así, que no le encuentras sentido, satisfacción a la vida, a la familia, a los placeres y te encuentras mal y deprimido o turbado, hermanos. Y este hombre nos enseña, es porque no hemos encontrado nuestro deleite en Dios. No lo hemos encontrado nuestro deleite en Dios. No nos hemos acordado de nuestro Creador y no nos hemos encontrado con el propósito y el diseño, hermanos, para el cual Él nos hizo. El cual es para que nosotros, hermanos, lo conozcamos a Él y nos deleitemos en su presencia por siempre. Oh, hermanos, pero cuántas veces, Señor, hermano, nosotros caminamos como si nosotros nos hubiéramos hecho a nosotros mismos, ignorando al Creador. ¿Cuántas veces caminamos en este mundo reconociendo a Dios de labios e ignorándolo con nuestros hechos? ¿Cuál es el resultado, hermanos, de no acordarnos de nuestro Creador, hermanos? Vidas afligidas, vidas estresadas, vidas de atrapar vientos. Y Salomón viene y nos dice: acuérdate de tu Creador, acuérdate de aquel que te hizo. El lenguaje del salmista en el Salmo 100: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y uno diría: oye, David, pero eso se sobreentiende. Yo no me hice a mí mismo, pero actuamos nosotros mismos. Vivimos como que nos hubiéramos hecho a nosotros mismos, como que el propósito fuera satisfacer, hermanos, nuestros caprichos. Y Salomón, hermanos, trae sabiduría a nuestros corazones y nos dicen: acuérdate, pero no simplemente como un ejercicio mental, sino que vive en la realidad de la presencia de Dios en tu vida, porque Él es tu Creador. Vemos esto en las obras de la creación. David lo miraba, hermanos, en las obras de la creación y él decía: cuando veo, Señor,
Tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Yo digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Vemos, hermanos, a Dios el Creador, hermanos, en las obras de la creación, en las obras de su providencia. Cuando nosotros, hermanos, como parte de esta creación, hermanos, empezamos a vivir y empezamos a sufrir. Y en medio del sufrimiento, porque así somos, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Nos volteamos a nuestro Creador y le decimos al Señor: ayúdame, Señor, socórreme, Señor, sálvame, Señor, auxíliame. Y Él se revela a nosotros, hermanos, como, hermanos, el Dios de nuestra creación, nuestro hacedor. Salmo 78 dice: cuando eran heridos de muerte, entonces me buscaban y se volvían y buscaban con diligencia mi nombre, se acordaban de mí. Muchas veces, hermanos, el Señor utiliza el sufrimiento y las obras de su providencia, así como las obras de su creación, para que nosotros nos acordemos, hermanos, de nuestro Creador. Sí que Salomón nos está dando una directiva muy preciosa. ¿Quieres encontrarle sentido a esta vida debajo del sol? Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Trae su presencia todos los días a tu vida. Vive bajo la realidad de que Dios te hizo y tú eres una oveja de su prado. Tú no te hiciste a ti mismo. Pero acuérdate, hoy, no mañana, antes que se rompa la fuente, se rompa el cántaro enfrente de la fuente. Segundo lugar, el Señor viene y nos invita a que nos acordemos de Dios, no solo como nuestro Creador, sino como el Padre que nos enseña, el Padre que nos da. Salomón viene y dice, hermanos, en el verso 8, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo. Y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables. Salomón está hablando de sí mismo. Y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados los de los maestros, de colecciones dadas por un pastor. Y dice la palabra del Señor: por además de esto, hijo mío, está prevenido. Escuchas, hermanos, el lenguaje de un padre hablándonos, aconsejándonos, dándonos, instruyéndonos. En esta porción que es como un puente, hermanos, entre el acordarnos de Dios y en el temor de Dios del cual Salomón va a hablar. Salomón viene, hermanos, y reconoce su rol en el libro de Eclesiastés. Salomón dice: yo he sido predicador, he sido sabio, he sido maestro, he sido pastor, he sido padre. Salomón está meramente reflejando, hermanos, lo que Dios es, hermanos, a través de Salomón para nosotros. Dios, hermanos, es nuestro amante Padre celestial. Acordémonos de Dios, que es nuestro Padre, de la misma manera que somos invitados a acordarnos de Él, que es nuestro Creador. Nos debemos acordar de Dios, hermanos, porque aparte de Él no podemos hacer nada. Nos secamos. Las cosas más lindas de este mundo, aparte de Dios, se corrompen. Uno de mis alimentos favoritos, te lo digo para que si uno de estos días me vas a invitar, ¿verdad? Es el aguacate. No sé a cuánto les gusta, qué rico el aguacate, ¿verdad? Un guacamole bien hecho, ¿verdad? Qué delicioso. Especialmente esos guacamoles, esos aguacates negritos. Pero el aguacate hay que hacerlo rápido, ¿no? Lo tienes 2 o 3 días y se empieza a poner negro y lo abres y dices: ay, qué lástima, se arruinó. El guacamole dura lo más una media hora, a menos de que tú digas un secreto, porque rápido se empieza a ennegrecer. Los dones, hermanos, que nosotros tenemos, aparte de Dios, se corrompen bien rápido. Las cosas buenas de este mundo, hermanos, en donde el hombre puede encontrar deleite, aparte de esa dependencia, aparte, hermanos, de vivir bajo, hermanos, la presencia de Dios, que es nuestro Creador y es nuestro Padre, se corrompen.
Y por eso Salomón dice: yo he tratado de enseñar y he tratado de hablar como un maestro mandado por un pastor, y usa el lenguaje de padre cuando viene y dice: hijo mío. Y ese es un eco de Dios hablándonos a nosotros, hermanos, de que nos acordemos de que Él es nuestro Padre y que Él es el que nos da los dones. Él nos da todas las cosas, hermanos, en este mundo. Yo te pregunto, ¿de dónde viene la risa? Y te lo he preguntado aquí, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta reírse? ¿De dónde viene la risa, hermanos, sino Dios? Es un don de Dios, hermanos, darse una buena carcajada. ¿De dónde viene el placer, hermanos, sino del inventor del placer, que es Dios? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene el trabajo, hermanos? ¿De dónde viene, hermanos, la justicia? ¿De dónde viene el poder? ¿De dónde viene la comida, la bebida? ¿De dónde viene la música? ¿De dónde viene la familia? Todas estas cosas, hermanos, vienen de Dios, el Padre de las luces, y nos las ha dado para nuestro deleite. Santiago 1:17, otro libro de sabiduría, viene y nos lo recuerda. Dice: toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todos estos dones han sido dados por Dios, hermanos, nuestro Padre, para el deleite de sus hijos. Pero cuando queremos vivir en independencia de Dios, cuando no queremos rendir, hermanos, nuestras vidas a Dios, cuando no queremos acordarnos de Él, hermanos, y queremos disfrutar de sus dones aparte de Él, ¿qué es lo que sucede? El guacamole se empieza a negrear, el fruto se empieza a podrir. ¿Y qué es lo que sucede? La risa se vuelve locura. El placer, hermanos, se vuelve algo alocado. La comida se vuelve gula. La bebida se vuelve borrachera. La justicia se vuelve parcialidad. El poder se vuelve opresivo. La religión se vuelve un rito vacío. La familia se vuelven lazos de odio. Hermanos, porque aparte de Dios, hermanos, cuando nosotros escogemos ir detrás de los dones y no detrás de aquel que nos lo dio, hermanos, entonces todo se vuelve vanidad. Vanidad de vanidades. Y correr detrás del viento, aflicción de espíritu. Así que Salomón, hermanos, nos invita a que nos acordemos del Dios creador que nos hizo a nosotros con un propósito, que no queramos vivir en independencia de Él, porque eso es una ilusión. Y nos invita, hermanos, a que nosotros también nos acordemos del Dios que es nuestro Padre, que nos da los dones para nuestro deleite y que nos enseña también a cómo disfrutarlos. Y este ha sido el mensaje de Salomón. Come tu pan y bebe tu vino y alégrate, porque esto te lo ha dado Dios. Pero cuando queremos alegrarnos en cualquier cosa aparte de Dios, hermanos, entonces vienen las lágrimas y viene la depresión y viene la confusión y viene la muerte. Por eso el lenguaje, hermanos, de Salomón es el lenguaje de un padre, hermanos, a sus hijos. Hijos míos, no se aparten estas cosas de tus ojos. Oye, hijo mío, recibe mis palabras. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Y la invitación que tenemos hoy, pueblo de Dios, es renunciar a la ilusión de independencia y decir: Señor, yo sé de que yo soy tu hijo y de que tú eres mi padre. Yo recibo todos los dones que me das, hermanos. Y ¿sabes qué es lo que sucede cuando recibimos los dones que Dios nos da? Aquello que a veces, hermanos, nos tenía no conformes, que uno no apreciaba, cuando entendemos de que es nuestro Padre celestial el que nos lo da, entonces decimos: pero qué bueno. Qué buena mi casita, qué bueno mi apartamento, qué bueno mi carro, qué bueno mi iglesia, qué buenos mis pastores, porque Dios me los ha dado. Todo lo que hagáis, todo, Pablo, todo,
ya sea que coman, ya sea que beban, háganlo todo para la gloria de Dios, vuestro Padre celestial, el Padre de las luces, el que os ha dado estos dones y os da la capacidad de disfrutarlos. Qué profundo, hermanos. Que nuestro Padre nos da el don, nos enseña a disfrutar el don y nos da la capacidad de disfrutar el don. Hay gente que está llena de dones, hermanos, y anda amargado, anda con cara de machete, anda sin gozo en su corazón. Pero nosotros podemos tener café y pan con mantequilla y le decimos gracias, Señor, porque este don viene de ti, Señor. Así que Salomón viene y nos dice: acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Padre. Y ahora nos lleva, hermanos, a que nos acordemos de nuestro juez, el quien es también nuestro justificador. Verso 13, y escucha todos los términos legales acá. La conclusión de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Hay un término legal porque esto es el todo del hombre, este es el estándar del hombre. Y Dios traerá toda obra a juicio, toda obra, aún la oculta, sea buena o sea mala. Aquí, hermanos, el acordarnos de Dios no es el acordarnos del Padre, hermanos, que da, no es acordarnos del Creador que hace, sino es acordarnos del juez que juzga, pero también justifica. Y aquí el acordarse, hermanos, está bajo el término: teman a Dios. Teman a Dios. ¿Qué es este temor a Dios? Es ese amor reverente a Dios, hermanos. Ese amor reverente, respetuoso, intenso y gozoso, hermanos, hacia la persona de Dios. Una vida sabia debajo del sol es una vida de alguien que teme a Dios con ese amor reverente y gozoso. El que no teme a Dios, por definición, es un necio. La vida del necio es aquel que no se acuerda de Dios, que no ama a Dios y que no teme a Dios. Salmo 53, Salmo 14 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Aunque, hermanos, venga y en ciertos momentos se acuerde de él, vive como si no, hermanos, viviera. Hermanos, y esta es la vida del necio. Así que nos acordamos de aquel, hermanos, que es el juez del universo y aquel que juzgará todas las cosas. Y él establece en primer lugar la ley y luego nos da la propiciación para cuando nosotros, hermanos, fallemos en cumplirla. ¿Cuál es el todo del hombre? ¿Cuál es el estándar, hermanos del hombre? Es la perfección moral de Dios. ¿Cuál es el todo del hombre? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La versión de las Américas: porque esto concierne a toda persona. Este es el pacto de obras. Haz esto y vivirás. Obedéceme perfectamente y vivirás. Esta es la conclusión de todas las cosas. Teme a Dios obedeciendo sus mandamientos. ¿Y qué decimos nosotros de los mandamientos de Dios, hermanos? Bueno, decimos que los mandamientos de Dios son buenos y puros y perfectos. Revelan la santidad de Dios. Revelan a un Dios justo, hermanos. Un Dios cuyo carácter no se desvía, hermanos, ni a izquierda ni a derecha. A un Dios que no acepta cohecho. A un Dios que no miente. A un Dios, hermanos, que no cambia de opinión. A un Dios que no se muda. A un Dios, hermanos, que es firme en sus consejos. A un Dios que no tendrá por inocente al culpable y por culpable al inocente. Y el fin de todo hombre es esto: guarda los mandamientos de Dios. Reverencia a Dios, adora a ese Dios con reverencia y alegría y guarda sus mandamientos. Hermanos, los mandamientos de Dios son buenos, reflejan su santidad. Pero también, ¿sabes qué es lo que hacen los mandamientos de Dios? Revelan mi pecado, revelan mi impotencia, me desnudan por lo que soy, hermanos, un pecador debajo del sol.
hermanos, que busca obedecer los mandamientos de Dios y se encuentra con la realidad de que no puede. Uy, hermanos, esa es la gran controversia, hermanos, de Romanos 6, en donde Pablo dice, ahí está la ley es buena, la ley es perfecta, la ley es para los malhechores, y yo quiero obedecer la ley, y encuentro que hay una ley dentro de mí, que lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer, y lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. Y Pablo viene y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Porque no es acerca de modificar mi conducta. No es simplemente decir, de hoy en adelante me voy a portar bien y voy a guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Te acuerdas del joven rico que llegó delante del Señor? Y él le quiere seguir. Y el Señor viene y le dice, bueno, guarda los mandamientos. Y él dice, oh, estas cosas todas las he seguido desde mi juventud, desde mi niñez. Y el Señor le dice, bueno, te felicito. Ahora solo vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y ven en pos de mí. Y ahí se acabó la justicia. Dice que bajó la cabeza y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. No guardaba la ley. Nadie la puede guardar. Así que nosotros, hermanos, traemos a la memoria a ese Dios que es juez. Con ese estándar divino, hermanos, delante de nosotros, el estándar que es bueno. Los malos somos nosotros. Y lo revela, hermanos, Eclesiastés. Porque él viene y dice, el todo del hombre es obedecer los mandamientos. Pero escucha lo que dice. Ahora, en lo que esto concierne, Dios traerá toda obra a juicio, lo oculto, lo bueno y lo malo. Y entonces nosotros decimos, ¿y qué hacemos acá? Porque el Señor va a revelar lo oculto de nuestros corazones. Entonces sí estamos en problemas. Pero al reverenciar, hermanos, la persona de Dios como creador, al reverenciar, hermanos, y al recordar al Padre que nos da los dones, hermanos, nosotros también reverenciamos, nos acordamos de ese Dios que es juez justo. Y no solo ha proveído, hermanos, la ley que nos condena, sino ha proveído también la propiciación para los pecados de aquellos que la quebrantan. Dicho de otra manera, nosotros reverenciamos, hermanos, a ese Dios, hermanos, que ha establecido su estándar perfecto, pero que ha dado, hermanos, a través del Evangelio de Cristo Jesús, la libertad, hermanos, de nuestros pecados por la sangre de su Hijo. Recibimos el Evangelio de Dios porque sabemos, hermanos, que delante de ese juez, nosotros, hermanos, tenemos nuestras obras buenas y malas, hermanos, y me sospecho mucho más malas que buenas. Y necesitamos una manera de lidiar con nuestro pecado. Y ese juez justo ha proveído una manera, pero solo una manera. Y vivimos recordando esa manera. Y vivimos recordando ese juez justo que ha proveído en Cristo la propiciación, hermanos, para nuestros pecados en su Evangelio. Y al recibir su Evangelio, entiendo de que el precio de mis malas obras ha sido pagado en la cruz por Cristo Jesús. Al recibir su Evangelio, hermanos, entiendo de que he sido reconciliado con ese juez a través, hermanos, de la obra de Cristo Jesús en el Calvario. A través, hermanos, de meditar y entender de que ese juez también es mi justificador y mi redentor. Yo entiendo, hermanos, que la perfecta obra de Cristo me es imputada a mí, pecador. Mientras que Cristo toma, hermanos, mis malas obras y la nota, hermanos, en contra de nosotros es clavada en la cruz y echada al mar del olvido. Somos salvos con la más grande salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por su Evangelio mis buenas obras son recibidas. Sin el Evangelio, sin la obra de Cristo, hermanos, no importa que vendamos nuestras posesiones y se las demos a los pobres, de nada nos sirve.
Sin el evangelio, hermanos, no importa que demos nuestro cuerpo para ser quemado, hermanos, porque estamos, hermanos, tan lastimados con las injusticias en el mundo. Y el Señor dice, eso es hipocresía. El primer injusto eres tú. Oh, mis amados hermanos, pero a través de la obra de Cristo Jesús, un vaso de agua, hermanos, que nosotros sirvamos, una visita que nosotros hagamos, una oración que nosotros elevemos, es perfume grato delante de Dios a través de aquel, hermanos, que es nuestro Redentor y es, hermanos, el juez que nos justifica. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios establece el estándar y Dios establece la forma para cumplirlo, y es solo a través de Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es algo que debemos de traer a nuestra memoria todo el tiempo. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, y ese Dios que es juez justo traerá toda obra buena y mala, escondida y evidente, delante de su presencia. ¿Cómo lidiamos con esa realidad? Yo te digo, la única manera de lidiar con esa realidad es a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra manera. Y nosotros abrazamos esa manera. Escucha la adoración celestial, voy concluyendo. La adoración celestial de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Están adorando las huestes celestiales a Jesucristo. Y adoran a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Títulos altos, hermanos, del Señor Jesús, ¿no? Primogénito de los muertos, testigo fiel, soberano de los reyes de la tierra. A todas esas cosas nosotros decimos amén. Pero yo digo amén más fuerte a lo siguiente, porque dice, este Jesucristo es el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios, hermanos. Aún allá en el cielo nosotros vamos a estar adorando a aquel, hermanos, que fue dado como propiciación por nuestros pecados, para que los mandamientos que queremos obedecer y no podemos. El Hijo de Dios quiere obedecer los mandamientos de Dios y se da cuenta de que el estándar perfecto de Dios no puede ser encontrado aparte de Cristo Jesús, que obedeció perfectamente al Padre. Así que no puede haber una vida de recuerdo, hermanos, a Dios aparte del Evangelio de Cristo Jesús. Hago dos aplicaciones finales. Hemos estado hablando mucho de vivir una vida de acordarnos de Dios como creador, de acordarnos de ese juez redentor, de acordarnos de ese Padre que nos da los dones, la capacidad, hermanos, y la sabiduría para disfrutarlos. Al caminar debajo de este sol, de este mundo, nos damos cuenta de algo, hermanos. Es imposible vivir una vida acordándonos de Dios, hermanos, sin esto, que es la iglesia local. La congregación, hermanos, en donde Dios junta a sus hijos y donde Dios desciende de una manera real para hacerse presente en nuestras vidas, hermanos. Qué importante, qué deleitoso, hermanos, qué supremamente urgente, hermanos, es de que continuemos reuniéndonos. Y en un tiempo, hermanos, en donde la sociedad, en donde la ciencia, en donde los sabios de este mundo nos dicen, no es necesario. Y lo digo no solo a los que nos reunimos acá, sino a los que nos ven a través de las redes sociales. No te dejes engañar. No podemos vivir una vida acordándonos realmente de nuestro Creador si menospreciamos el lugar espiritual en donde Él de una manera real desciende a encontrarse con su pueblo. No podemos. Y de ahí las palabras, hermanos, del escritor de Hebreos: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A través de la iglesia local, hermanos, Dios se hace presente a través de su palabra.
Hermanos, Cristo se va a hacer presente a través de los sacramentos de una manera tan real. Y por eso nosotros le damos gracias, hermanos, a Dios por el regalo de su iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Termino con una última aplicación y vamos a celebrar la Santa Cena. El antiguo Israel tenía un marcador histórico de su redención para acordarse de, hermanos, Dios todo el tiempo. Más de 30 veces Dios les dice lo siguiente al pueblo de Israel: acuérdense cuando yo los saqué, ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Se los recordaba, hermanos, Deuteronomio, Josué, Jueces, los profetas, los salmos. Hermanos, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Este es el marcador histórico que trae a la memoria colectiva de Israel, hermanos, la redención de Dios de una manera inmerecida. ¿Cuál es el marcador histórico nuestro para que nosotros nunca nos olvidemos de Dios? ¿Sabes cuál es? La cruz de Cristo Jesús. El Calvario. Por eso me fascina ese himno que cantamos. Recordaré aquella cruz donde murió y padeció Jesús. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Traemos a la memoria, hermanos, constantemente nuestra necesidad de redención al acordarnos de la cruz de Cristo Jesús. Traemos de continuo, hermanos, a nuestro corazón la presencia de Dios. Vivimos acordándonos de Él. Y nuestro marcador histórico, hermanos, es el Gólgota, es el Calvario, es la cruz de Cristo Jesús. La más grande expresión de amor por pecadores. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Se acabaron los enigmas, los proverbios metafóricos de Salomón. Y Él nos deja con un ruego: acuérdate de Dios, acuérdate de tu Señor, acuérdate de tu Creador, acuérdate del Padre de las luces que te ha dado estos dones, acuérdate del juez justo que traerá toda obra buena y mala a la luz. Pero acuérdate que ese juez justifica a todos aquellos que son de la fe en Jesús, que ha proveído no solo el estándar de justicia, sino que ha proveído también aquel que lo cumple, y ese es Cristo. Y a todos aquellos que nos acercamos a la cruz de Cristo, somos recordados de nuestra gran necesidad. Me conmovía cuando Jonathan cantaba: oh Dios, te necesito. Amén. ¿Cuántos necesitan a Dios, hermanos? Amén, amén. ¿Cuántos lo necesitan? Profundamente lo necesitamos. Y Él ha proveído hoy una manera gráfica, tangible, para que nosotros lo recordemos. Es más, Jesús vino y dijo que un día Él con sus discípulos tomó el pan después de haber dado gracias, lo partió y se los dio. Y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Y hoy recordamos, hermanos, a ese divino Salvador, la propiciación para nuestros pecados. Y traemos su presencia a nuestras vidas, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Pastor, nuestro Juez, nuestro Redentor, aquel que consuela nuestras lágrimas, aquel que dio su cuerpo por nosotros. Voy a pedir que todos aquellos que son de la fe en Cristo Jesús se pongan de pie y hagan una línea y pasen a recoger los elementos de la mesa del Señor, la Santa Cena, a través de la cual vamos a recordar la muerte del único justo. Oh Señor, vengo a ti